Bien, continuamos con más preguntas del examen de lenguaje matemático. Esta la saqué del Telegram del grupo y la verdad no sé ni el número que tenía la pregunta originariamente, ni si tengo todo el enunciado bien, porque parece que se queda un poco cojo. Nos dice, sean A, B y C subconjuntos arbitrarios de un conjunto no vacío U. Vale, estamos en una pregunta de conjuntos. Sea el conjunto, y ahí se corta, bueno, no sé. O a lo mejor es un error, sean los conjuntos X e Y. Entonces es interesante. Bueno, X se nos da ahí una fórmula que no vamos a leer y se nos dice que Y es el complementario de X. Entonces recordad lo que significa que un conjunto sea el complementario del otro. Un complementario es el conjunto que no tiene los elementos que tiene el otro. O sea, si tenemos un conjunto, si tenemos un universo U y tenemos un conjunto A, el complementario de A es todo lo que está en U y no está en A, ¿no? Es como restar al conjunto universal, restarle A. Entonces aquí tenemos un conjunto X que se define de una determinada manera y se nos dice que Y es el complementario de X, o sea, es todo lo que no esté dentro de X. Entonces vamos a empezar operando porque después las afirmaciones que tenemos que comprobar son todas afirmaciones sobre Y. Entonces lo que deberíamos hacer aquí para empezar es intentar transformar X en el complementario de X, o sea, en Y. Entonces tenemos que X es igual a B intersección complementario de A y todo esto unión C y todo esto a su vez unión A intersección C unión el complementario de B. Entonces, para pasar de X al complementario de X, tenemos que coger el complementario de toda esta expresión. Eso se dibuja una raya por encima. ¿Y qué es el complementario de todo esto? Bueno, por las leyes de Morgan, el complementario de, por ejemplo, A unión B es el complementario de A intersección el complementario de B. O sea, cuando tomas el complementario de una expresión, si tiene un conector en el medio, que sea unión o disyunción, lo cambias al otro y pasas el complementario o pasas a calcular el complementario de cada una de las dos expresiones que están a la izquierda y a la derecha de ese conector básico. Entonces esto equivale a el complementario solo de la primera parte, B intersección complementario de A unión C. Cambiamos este signo, es una unión, ahora pasa a ser intersección, y de nuevo el complementario de la segunda parte, de A, intersección C, unión complementario de B. Y seguimos operando, seguimos simplificando, entonces en la parte de la izquierda de nuevo tenemos dos elementos con una unión y queremos el complementario, entonces es el complementario de cada uno de esos cambiando de nuevo el signo, entonces nos queda el complementario de B intersección complementario de A. Cambiamos el signo, intersección C. Esta intersección sigue igual, después veremos seguramente si podemos suprimir todos los paréntesis. Y ahora aquí igual, el complementario de A intersección B va a ser complementario de A intersección B, perdón, C. Cambiamos este signo de unión a intersección y tenemos aquí, ya podemos operar directamente. Perdón, aquí he cometido un despiste. Es el complementario del primero, intersección complementario del segundo. O sea que este C tiene que llevar gorrito. Y aquí este B que llevaba gorrito, el complementario del complementario de B es B. Entonces tenemos esto y ahora finalmente vamos a la última simplificación, que es a simplificar lo que está dentro de estos dos paréntesis pequeños que teníamos aquí. Entonces el complementario de B intersección complementario de A, cambiamos de signo a los elementos del paréntesis y cambiamos de la intersección a la unión. Entonces tenemos complementario de B, unión A.
Este es nuestro primer elemento. Intersección, complementario de C. Intersección, el complementario de A intersección B va a ser complementario de A, unión, complementario de C. Y intersección B. Entonces, todo que acabamos de hacer, todo esto es I. Entonces, vamos a ver ahora qué está en I. Y entonces, esto es muy fácil, imagináis un X que pertenezca a Y y siguiendo estas expresiones, ¿dónde tiene que estar necesariamente X? Entonces, si cogemos un X cualquiera que pertenezca a Y, entonces este X tiene que estar, tenemos aquí una intersección, dos intersecciones, tres intersecciones, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos combinados con tres intersecciones. Eso quiere decir que X tiene que estar aquí, X tiene que estar aquí, X tiene que estar aquí y X tiene que estar aquí. Tiene que estar en todos. Entonces vamos a hacer una lista de esto. Como B es uno de los elementos aquí, entonces X tiene que ser un elemento de B. Sea cual sea el X que escojamos de Y, X tiene que pertenecer al conjunto B. También tenemos aquí el complementario de C, por lo tanto, X tiene que pertenecer al complementario de C. Y ahora continuamos con los paréntesis. Claro, los paréntesis nos presentan una unión, y la unión es más liosa en el sentido de que nos da dos posibilidades. Entonces, por ejemplo, para el primer bloque, X tiene que pertenecer a B, X tiene que pertenecer al complementario de B. Seguimos con entonces X tiene que pertenecer a uno de estos dos, pero aquí hay dos posibilidades. Y X puede pertenecer a uno y no al otro. Entonces X tiene que pertenecer al complementario de B o a A. Finalmente, aquí vuelve a pasar lo mismo. Entonces, X tiene que pertenecer. Pero en este caso es más fácil, porque nos dice X tiene que pertenecer a complementario de A o a complementario de C. Pero ya sabemos, por la expresión esta que vimos antes, que X tiene que pertenecer al complementario de C. Entonces, aquí sabemos que X, bueno, tiene las dos opciones de todas maneras. Lo que pasa es que una ya sabemos que una va a ser cierta siempre. O sea, X puede pertenecer al complementario de C, pero esto va a ser siempre cierto. Y X puede pertenecer al complementario de A. Entonces, analizamos ahora estas situaciones. Entonces, X tiene que pertenecer a B. Vale, fijo. X tiene que pertenecer al complementario de C. Fijo. Ahora se dice, X puede pertenecer al complementario de B o a A. Pero realmente la primera opción no es válida, porque ya hemos visto que X tiene que pertenecer siempre a B. Entonces, si tiene que pertenecer siempre a B, nunca va a poder pertenecer al complementario de B. Entonces, lo que nos va a decir esta opción es que en este caso, teniendo que escoger entre X que pertenezca al complementario de B o al complementario de A, esto significa que X tiene que pertenecer a A. O sea, aquí no hay posibilidad real de escoger. Normalmente en una unión un elemento puede estar en uno o en otro, pero constreñido por las intersecciones previas, ya sabemos que X no puede pertenecer al complementario de B porque X pertenece a B. Entonces, X tiene que pertenecer a A. Y esto es cierto. Y ahora analizamos esto. Y nos pasa algo parecido con lo anterior. Ya que X tiene que pertenecer necesariamente a A, X no puede pertenecer al complementario de A, porque eso es antagónico. Si un elemento pertenece a A, no puede pertenecer al complementario de A y viceversa. Entonces, esta opción no es una opción real en este paréntesis. X tiene que pertenecer necesariamente al complementario de C, que está permitido por los otros. Entonces, resumiendo todo nuevamente y volviendo a la definición, ahora ya sabemos qué elementos X pertenecen a Y. O sea, si un elemento X pertenece a Y, tiene que pertenecer a A
tiene que pertenecer a B y tiene que pertenecer al complementario de C. Entonces vamos a poner esto en otro lado. Entonces, para todo X. Esta A al revés significa para todo. Entonces, para todo X que pertenezca a Y, se sigue como condición necesaria que X pertenece a A y, porque es intersección, X pertenece a B y X pertenece al complementario de C. Entonces ahora ya tenemos Y claro, entonces ahora esto ya nos va a permitir comprobar las afirmaciones que se nos planteaban en el ejercicio previo. Entonces, por ejemplo, se nos dice, bueno, podríamos fijarnos en las respuestas, porque si esto fuese un examen tendríamos que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces se nos dice, las únicas afirmaciones verdaderas son P y R, Q y S o ninguna de las otras respuestas. Entonces, nada, empezamos viendo P. Si P vemos que es verdadera, puede ser la B o la A. Si P es falsa, pues puede ser la A o la C. Ya vamos descartando. Entonces se nos dice P. Y es un subconjunto de la unión de el inverso de C con B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Y es un subconjunto de complementario de C unión B, eso quiere decir que cualquier elemento X que cojamos que pertenece a Y, tiene que pertenecer a esto. ¿Es esto cierto? Bueno, cualquier elemento X que cojamos, vimos que tiene que estar en B y que tiene que estar en el complementario de C. Entonces esto es cierto. Esta afirmación es verdadera. Da igual el elemento X que cojamos. Si cogemos un elemento en X, pertenece a estos tres subconjuntos al mismo tiempo, está en ellos. Bastaría con que perteneciese a B, incluso si no perteneciese al complementario de C, para que Y fuese subconjunto de esto, porque esto es todo lo que está en C, o en el complementario de C, o todo lo que está en B. Entonces, esto es cierto. Todo lo que está en Y va a estar en esta unión. Pues lo tenemos aquí, ¿no? X pertenece a B y X pertenece al complementario de C. Con que solo uno de estos dos se cumpliese, ya sería cierta la afirmación P. Entonces ya sabemos automáticamente que la C no puede ser cierta, porque P es una de las afirmaciones verdaderas. Entonces ahora vamos a ver R, porque si comprobamos que R es verdadera, pues ya sabemos que B es cierta. Y si comprobamos que R no es verdadera, ya sabemos que A es la respuesta correcta. Entonces R nos dice, la intersección de B y Y es el conjunto vacío. O sea, nos está diciendo que no hay ningún elemento en común entre Y y B. No comparten nada, pero esto es falso. Acabamos de ver que cualquier elemento X en Y tiene que estar en B, tiene que estar en A y tiene que estar en el complementario de C. Entonces, si tiene que estar en B, este X que pertenece a Y también tiene que pertenecer a la intersección de Y y de B, porque está en B. Entonces, esto es falso. Y por lo tanto, como esto es falso, esta respuesta, la respuesta B, también es falsa. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Ninguna de las otras respuestas. De todos modos, por curiosidad, podríamos comprobar las siguientes respuestas. Por ejemplo, S nos dice que Y es un subconjunto de la unión de A y B. Entonces, ¿qué elementos X están en la unión de A y B? Pues cualquier X que pertenezca a A o cualquier X que pertenezca a B. En este caso, vemos que cualquier X que pertenece a nuestro conjunto Y está en A y está en B. Entonces, esto es cierto. Entonces la Q ya, sin ver nada, la Q tiene que ser falsa, evidentemente, porque si no fuese falsa tendríamos dos respuestas correctas aquí. Bueno, no la tendríamos porque dice únicas afirmaciones verdaderas. No, la Q podría ser verdadera y aún así sería la respuesta errónea porque P también sería verdadera. Entonces vamos a ver a Q y ya acabamos. Entonces Q nos dice, Y es igual
al complementario de C unión complementario de A intersección B. Entonces, nada, aquí simplemente tenemos que hacer lo que hicimos antes. Entonces, vamos a traducir esta expresión en una serie de pertenencias. Entonces, si X pertenece a esta cosa, vamos a llamarle Q, porque no sabemos aún si es igual o no a Y, entonces de esto se sigue lo siguiente. Se dice complementario de C, unión esto. Entonces, X puede pertenecer al complementario de U, o otra opción es que X pertenece a lo que está en el paréntesis, que X pertenece al complementario de A y X pertenece a B. Entonces, realmente después de lo que hemos comprobado, es igual si esta afirmación es verdadera o falsa, porque sea verdadera o falsa, la única respuesta correcta sigue siendo A. Pero es interesante comparar si esto es igual a esto, y no lo es. En mi opinión, no lo es. ¿Por qué? Imaginaos un X que pertenezca a esta segunda expresión. Entonces, por esta expresión, este X podría pertenecer a C, pero no tendría por qué pertenecer al complementario de A ni a B. Es decir, si cogemos, vamos a coger otra letra para evitar el caos, si cogemos un Z que pertenezca a Q, sería perfectamente válido que Z perteneciese a no C, la primera de las opciones, y respecto a las otras dos, pues no se nos dice nada, no es necesario, es un O, entonces puede pertenecer o no. Entonces, digamos que no pertenece a uno de ellos, da igual, ni siquiera vamos a comprobar no los vamos a comprobar todos, vamos a decir que no pertenece a B. Entonces, este Z que pertenece al complementario de C y que no pertenece a B, pertenece a esta expresión que tenemos en el cuadrado. Pero este Z, este mismo Z, no pertenece ahí. ¿Por qué? Porque para pertenecer ahí tendría que pertenecer a A, no lo sabemos, lo ignoramos. Tendría que pertenecer a B, explícitamente no pertenece a B, y tendría que pertenecer a complementario de C, que sí pertenece, pero no es condición suficiente. Entonces esta afirmación es falsa. Quizás en otros que habéis tenido esta pregunta, a lo mejor una de las respuestas o el tema era las únicas afirmaciones falsas son y en ese caso, las únicas afirmaciones falsas, si tuvieseis ese enunciado, las respuestas correctas serían Q y R.